Gracias, presidenta. Nuevamente nos encontramos ante el proyecto de ley 20 que deriva del decreto ley 49 y cuyo título, a pesar de que en ponencia se acordó resumirlo, sigue siendo larguísimo, por lo que, como dije ya en la comisión, el título es más largo que un día sin pan y por razón por la que comúnmente se hace referencia a este proyecto de ley como el de modificación de la ley del suelo. Y tal como apunté en mi intervención plenaria cuando se convalidó el decreto ley 49, es cierto que se han dictado durante esta 10ª legislatura muchos decretos leyes, algunos con mayor y otros con menor acierto, pero lo que es indudable es que es una muestra clara de las situaciones extraordinarias a las que ha tenido que enfrentarse el actual Gobierno desde el inicio de su mandato, situaciones a las que no han tenido que enfrentarse otros gobiernos. Nos encontramos ante un proyecto de ley con 4 artículos, más una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Un artículo 1 relativa a la modificación de la Ley de Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que se estructura en 5 apartados. Un primer apartado que modifica el artículo 130.3 para facilitar la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones a que da lugar la realización de proyectos de interés insular o autonómico a petición de la FECAI. Un segundo apartado que viene a definir, para evitar inseguridad jurídica, que la competencia para la iniciación, formulación, tramitación y aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales corresponde a los cabildos insulares. Y aunque lo que realmente se contempla en este apartado es la aclaración de una competencia que desde el año 14 la comunidad autónoma atribuyó a los cabildos insulares, y me refiero a la declaración de órgano competente para la aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales y de los planes de zona. Una competencia que se contempló en la ley del 2014, en la que se establecía que los instrumentos de ordenación de los espacios naturales serían formulados y aprobados por el órgano sustantivo, en este caso los cabildos, pero eso sí, una competencia que en ningún momento se delegó, ni mucho menos se transfirió, simplemente se atribuyó, atribución que además se ratificó en la Ley del Suelo del año 17. Por lo que después de 9 años desde que se produjera esta atribución, los juristas empezaron a plantearse distintas interpretaciones sobre lo regulado, no solo en las sucesivas leyes, la del 2014 y la del 2017, sino también en el reglamento de la Ley 14, dando lugar a la consolidación de acciones anómalas dentro de los espacios naturales por ausencia de zona, y de ahí la urgente necesidad de clarificar la situación y de que no se sigan paralizando los instrumentos de ordenación en función de las interpretaciones que cada uno le quiera dar. Un apartado 3 referido a la legalización de las explotaciones ganaderas, cuyo procedimiento se estableció en la Ley 15 del 22, a la que mi formación política en aquel momento presentó una enmienda relativa a la equiparación del silencio administrativo, porque entendíamos que no era razonable en cuanto a la emisión de informes por los cabildos, los ayuntamientos o el Consejo Insular de Agua, que el silencio fuera positivo, mientras que para la Dirección General de Ganadería fuera negativo, más aún cuando ese silencio positivo podía conllevar responsabilidades patrimoniales para las corporaciones locales. Un apartado 3 bis que establece un régimen específico para la declaración de ruina de edificaciones afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, y un apartado 4 que regula un régimen transitorio. Por su parte, el resto de los artículos, el 2, 3 y 4, se mantienen tal y como se aprobaron en el decreto Ley 49, relativos a la modificación del Reglamento del Planeamiento de Canarias, de la Ley 7 del 2014 de la Agencia Tributaria Canaria y de la Ley 6 del 2006 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Respecto a las disposiciones finales, destacar que lo que pretende facilitar es la reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción mediante la ampliación del plazo para realizar las correspondientes solicitudes. Y por último, para dar certeza jurídica al anexo de los espacios naturales protegidos de Canarias, contemplado en la Ley del Suelo del 17, se prevé expresamente el mantenimiento de la vigencia del anexo con la delimitación literal y cartográfica de los espacios naturales protegidos de Canarias, incluido el contenido consolidado por las sucesivas modificaciones legales que respecto del mismo se produjeron hasta la entrada en vigor de la propia Ley del Suelo. Y tras la modificación del texto original de este proyecto de ley, Nueva Canarias va a apoyar la aprobación del mismo con las enmiendas aprobadas durante la ponencia. Y para finalizar,
un apunte, por favor. Un apunte, señora Beato, respecto a la primera enmienda de la que habló, que ha dicho que el planteamiento es poner una capa provisional de rodadura. Y yo le pregunto, ¿provisional es que va a hacer, va a poner la capa de rodadura y luego la va a quitar? Créame que me parece muy poco creíble. Y decirle, además, respecto a esta enmienda, como bien sabe, y como ya ocurrió en la ponencia y en la comisión, es una enmienda que no solo cuenta con el voto en contra de los grupos que apoyan al Gobierno, cuenta con el voto en contra de todos los grupos parlamentarios, con lo cual, señora Beato, en esta enmienda se queda usted sola. Gracias.